el Popscast. Hola, buenas, soy Pops y bienvenidos a un episodio de El Popscast. Antes de comenzar, pues como cada episodio, ya sabéis que empezamos con una pregunta hacia el público, que luego contesto yo también. La pregunta de esta semana es si te gusta escribir, si te ayuda. Porque yo empecé hace poco a escribir sobre mi vida, sobre mis cosas, y la verdad que me ha ayudado bastante. No pensé que sería tan reparador. Tengo un Word en el que escribo todo pues, lo que se me pase por la cabeza en ese momento, si estoy pasando por un mal momento, si le estoy dando vueltas a algo, luego lo escribo y como que me siento desahogado después. O sea, me ayuda como si lo hubiera hablado con alguien, que a veces pues no es posible hablar las cosas con alguien porque es de noche o no es el momento. Y el escribirlo a mí la verdad que me ayuda. Entonces pues os pregunto si vosotros escribís en plan de este tipo o si escribís, yo qué sé, si sois escritores, si os gusta escribir novelas, si os gusta escribir poesía o cualquier cosa, pues esa es la pregunta de esta semana. El podcast de esta semana va a ser un poco más personal, va a ser un poco de una experiencia que he tenido yo en mi vida. Va a tratar sobre la ansiedad social y el miedo a salir a la calle. Voy a empezar contando un poco cómo era yo de niño y cómo soy ahora. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, siempre he sido de que me ha costado hablar a la gente, de tener pocos amigos, buenos amigos, pero pocos. Tenía 1, 2, 3, 4 amigos, tenía un grupito, pero nunca he sido de hablar con mucha gente. Sí que es verdad que siempre me he llevado bien con todo el mundo, nunca he tenido problemas de pelearme o de que se metieran conmigo. Alguna vez sí que alguna puya te cae, alguna cosa te salpica, pero la verdad que no me puedo quejar de cómo me ha ido en el colegio, en el instituto, pero siempre era muy reservado, siempre era muy cohibido. Por suerte he tenido una familia estructurada y que me ha apoyado siempre, pero creo que también me han protegido mucho de cuando era niño y ya más mayor, y creo que también eso ha sido un poco parte del problema, que contaré más adelante, pero de que yo me encerrara mucho en mí mismo, de que me diera miedo hacer o hablar con ciertas personas. Entonces no me puedo quejar de nada, o sea, soy una persona muy afortunada por la familia que he tenido, pero bueno, creo que también uno de los motivos por cómo yo soy así es por eso mismo, porque también me han protegido mucho de lo que me pudiera pasar o de los problemas en general. ¿Cuándo empezó mi problema? Bueno, como he dicho, pues siempre me costaba socializar y ya de pequeño hay veces que después del colegio prefería no ir al parque e ir a casa. Yo me acuerdo de hablar con amigos de ese momento que me digan, ¿vienes al parque? No sé qué. Y yo, no, que tengo que hacer esto en casa o tengo que hacer lo otro. Como que muchas veces sí que iba al parque y me lo pasaba bien, pero ya de pequeño como que tenía tendencia a, si podía elegir, prefería estar en mi casa tranquilo, solo, a no estar con mis amigos en el parque. Pero el problema ya cuando era un niño no era un problema. O sea, luego ya cuando fui adolescente sí que ese problema aumentó y derivó en nunca fui diagnosticado, pero una agorafobia o una ansiedad social, no sé exactamente cómo describirlo. El caso es que me daba miedo salir a la calle, pero un miedo real, o sea, de que en mi calle están los containers un poco a 100 metros de mi casa y me daba miedo sacar la basura. Lo que me daba miedo era encontrarme con gente y no saber cómo reaccionar, no saber qué decir, no saber si iba a quedar mal o si iba a tener un problema con esa persona. Mi idea era refugiarme, era lo que hacía, me refugiaba en mí mismo y no salía, solo salía para ir al instituto. Pero claro, había veces que tenía que salir por otras circunstancias, porque tenía que ir a un médico, tenía que ir a casa de alguien, de algún familiar o de quien fuera, y lo pasaba muy mal cuando salía, pues iba muy pendiente a todos lados de si me veía a alguien que conocía, de intentar evitar a la gente. O sea, era un miedo que me limitaba la vida, que me encerraba en mí mismo y me impedía salir a casa de un amigo o salir al parque, ir a tomar algo, o sea, hacer una vida normal. Yo en ese momento no lo veía como un problema. O sea, para mí era como lo normal y lo sufría, pero no sentía que yo tenía un problema, sino que yo era así, no sé, solo hacía una huida hacia adelante y me refugiaba en mí mismo y en mi casa y en mi gente. Ya más mayor, en el instituto, como he dicho, el problema pues se fue agravando. Y a pesar de que yo me llevaba bien con todo el mundo de mi clase, o sea, no tenía problemas con nadie prácticamente, de hecho hablaba bastante en clase, pero
cuando me veía en una situación exterior de no estar en clase o no estar en mi casa, era como que no tener controlado el ambiente me volvía loco, me daba una ansiedad terrible. Y estuve así pues 5 o 6 años, quizá desde los 12 hasta los 17, 18, que no me di cuenta de que tenía un problema que tenía que cambiar. A todo esto, aunque mi familia me apoyara y siempre me respaldó, yo tampoco me dejaba mucho ayudar. O sea, nunca hablaba las cosas. Siempre que alguien me preguntaba, ya sea de fuera o de mi familia, yo siempre decía que todo estaba bien, que no había ningún problema y que estaba bien. Y ponía excusas a veces. Si gente pues a lo mejor veía alguna cosa rara, pues ponía alguna excusa o intentaba evitar el tema. Y así pasé todo el instituto. Y luego yo hice un ciclo de diseño de objeto y mueble, o sea, carpintería básicamente. Y el problema siguió. O sea, conocí a gente nueva, era en otro pueblo, tenía que coger un autobús. Eso, la verdad que me ayudó, me hizo espabilarme un poco, porque no era mi intención hacer ese curso, pero bueno, al final por situaciones que pasaron acabé haciendo eso. Y me hizo espabilarme un poco, conocer gente nueva, salir un poco más, pero el problema seguía estando. El problema de no salir y tal, o sea, pasaba lo mismo. Antes lo único que ahora tenía que coger un autobús 1 hora al día, pero el problema era lo mismo, porque yo antes iba al instituto y volvía, pues era lo mismo. O sea, lo único que estaba un rato más fuera. Y llegó un punto en el que yo empecé a hablar con mi madre. No me acuerdo cómo salió la conversación, pero de que necesitaba un psicólogo. Y me acuerdo que eso fue en septiembre. Y luego en noviembre como que le volví a decir, porque mi madre me dijo, sí, lo buscaré y tal. Pero por cosas, pues como yo no le volví a hablar del tema, pues dejó un poco pasar la situación. Y luego me costó mucho, pero conseguí hablarlo otra vez con ella. Y al final, en diciembre era el año del 2019. En diciembre del 19, pues empecé a ir a una psicóloga. Este paso fue muy importante para mí porque yo ahí ya empecé a notar que tenía un problema. Mi comportamiento no era normal, me cohibía y me limitaba a mi vida en general. Y la verdad que dar ese paso fue muy importante para mí. Lo recuerdo como un punto de inflexión en mi vida, literalmente, de algo que yo necesitaba hacer y me tardé mucho, pero lo conseguí dar ese paso al empezar a cambiar. Y fue un proceso muy, muy largo, muy laborioso, muy de pico y pala, de cambiar mentalidad de cómo era yo, salir un poco más a la calle, de si estoy en la calle y viene alguien de frente, no cambiarme de acera, porque eso siempre lo hacía, evitar a la gente siempre lo hacía. Y a raíz de eso, de hablar con la psicóloga, de empezar a abrirme en mi vida, porque ahí empecé a hablar un poco más de mis problemas y empecé a expresarme. A raíz de todo ese trabajo, al final pues pude ir avanzando en este tema. Estuve desde diciembre del 19, aunque bueno, creo que fue el 31 de diciembre, que si no me equivoco, creo que era Nochevieja el primer día que fui. Así que desde 2020 hasta abril del 23 creo que fue, o sí, principios del 23, o sea, estuve 2 años y medio prácticamente, se podría decir, yendo a esta psicóloga. La verdad que es un cambio en mi vida total, o sea, recuerdo mi vida pasada, de cómo era yo y de las pocas cosas que hacía. Y recuerdo esa época como que empecé a ver deporte, empecé a hacer deporte yo, empecé a escuchar música, que yo no escuchaba nada de música, a tener otros hobbies, a salir un poquito más, a ser un poco más sincero con la gente, porque eso, antes ponía excusas porque me daba miedo lo que opinaran. Empecé a ser sincero con la gente, empecé eso, a abrirme, a explorar cosas nuevas, a salir un poco de mi zona de confort. Y la verdad que he tenido mucha suerte porque mi familia se pudiera permitir el que yo fuera una psicóloga tanto tiempo, pero me ayudó muchísimo. Y bueno, no sé si esto lo escuchará alguien que esté en una situación parecida o en una situación complicada también y no sepa qué hacer. Yo creo que pedir ayuda cuesta muchísimo, sé lo que cuesta. Y a mí me tardé muchos años en darme cuenta, pero pedí ayuda a un familiar, a un amigo, a un profesor, a un compañero de clase, a quien sea, que tengas un mínimo de confianza y que sepas que te va a escuchar, es muy importante y yo creo que fue el paso esencial en mi cambio de vida para poder ser una persona estable, feliz, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que conseguí superar ese miedo y creo que pues si tú estás en una situación en la que ves que hay algo raro,
que no estás cómodo, que necesitas hablar de algo con alguien y yo me acuerdo que notaba de que quiero decir las cosas, pero no sé cómo decirlas o no sé qué hacer o me da miedo que me juzguen, ¿no? Pues hay que atreverse a dar ese paso con precaución y con todo, pero creo que es importante. Y si a esto alguien le ayuda o le motiva a cambiar o a ser un poquito mejor o poder ser un poco más feliz, pues estaré pues muy feliz de poder ayudar en ese sentido. Y bueno, ya he hablado un poco de cómo estoy ahora, pero bueno, ahora ya ha pasado un par de años desde que dejé de ir a la psicóloga. He vuelto a ir, pero por otro tema, o sea que dejé de ir por este tema. La verdad que no cambiaba por nada la decisión que tomé. Estoy muy feliz del resultado que tuve. Fue como volver a nacer de alguna manera, por así decirlo, porque yo recuerdo una vida antes de salir a la calle, de hablar con la gente, o sea, de no hablar con la gente, y una vida después de poder hablar con la gente, de salir de vez en cuando. Claro está que yo sigo siendo una persona introvertida, una persona callada, una persona que a veces sí que me cuesta en las situaciones sociales y no he pasado de ser una persona introvertida a ser una persona extrovertida. Pero estoy mucho más a gusto conmigo mismo, con cómo soy, tengo mucha más seguridad en mí mismo y la verdad que ese cambio me ha hecho mucho más feliz. Entonces, bueno, si esto ayuda a alguien o si os parece interesante, pues me alegro un montón de poder ayudar o poner un granito de arena en esto. He de decir que a mí como que mi objetivo era salir más y he de decir que también me costó un poco aceptar la idea de que soy introvertido y ya está, que no pasa nada, que ser introvertido no es malo, de hecho tiene sus pros y sus contras, como igual que ser extrovertido. Cuando era más pequeño pensaba que ser extrovertido era lo bueno y ser introvertido era lo malo, pero creo que no es así. En plan, yo soy una persona introvertida y también está bien, no tengo por qué ser extrovertido. Entonces también aprendí a aceptarme un poco a cómo soy y a cómo me comporto en las situaciones y no machacarme tanto, porque a veces como que me ponía un estándar que no iba a llegar y tampoco era necesario, porque yo no soy de esa manera. Y bueno, hasta aquí va este mini podcast, ha sido un poquito más cortito de lo normal, pero creo que no me he dejado nada en el tintero por contar. Fue una situación difícil, fue muy dura, quizá desde fuera no se ve tan heavy, pero yo lo pasaba bastante mal y el cambiarlo y el enfrentarme a ello me hizo mucho más feliz. Entonces, bueno, sé que desde dentro las cosas son diferentes y cada uno tiene su lucha con sus cosas. Tampoco menospreciéis vuestros problemas, que yo también hacía un poco eso de que pensaba que no era para tanto. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis empatizado un poco conmigo, con mi situación. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro podcast, todos los martes a las 8 de la tarde, tanto en YouTube como en Spotify. Y un like, un comentario, una suscripción y activar la campanita en YouTube se agradece un montón. Y en Spotify pues 5 estrellas, activar la campanita y comentar pues también se agradece un montón. Así que nada, nos vemos en un podcast la semana que viene y espero que vaya todo súper bien. Adiós.